Hola, bienvenido a mi canal Hacer Consciente el Inconsciente. Hoy vamos a hablar de conocimiento. Sí, este canal es para hablar de conocimiento. Y conocimiento es todo lo que tenemos que saber. Es lo único que tenemos que saber. Lo demás viene por añadidura. Es muy importante que sepamos de conocimiento. Que sepamos qué somos, que sepamos cómo funcionamos, que sepamos que todo lo que nosotros llamamos nuestra vida, nuestra realidad, es un reflejo de lo que realmente somos, que sepamos dejar de darle tanta importancia al reflejo y vayamos a qué es lo que hace ese reflejo para desde ahí poder modelar e ir dándonos cuenta que nosotros somos los que creamos nuestra vida. Somos los que creamos nuestra realidad. Esta realidad que a veces nos es bonita, pero otras veces se nos hace pesada, se nos hace asfixiante, se nos hace a veces insufrible y a veces, ¿por qué no?, se nos hace divertida, se nos hace amena. Toda y cada una de todas esas cosas que vivimos la estamos creando nosotros. Es una proyección de lo que nosotros tenemos dentro, de lo que nosotros creemos o de la idea que nosotros tenemos de nosotros. Entonces, hablar de conocimiento, saber sobre el conocimiento, porque al fin y al cabo hablar, pues las palabras son cosas que envuelven. Las palabras envuelven la verdad, pero no son la verdad. Entonces, no solamente el canal, yo no solamente intento de hablar de conocimiento, veréis que no uso muchas palabras muy técnicas, ni busco y primero me aprendo mucho sobre un tema para luego explicarlo y exponerlo y quedar muy bien con muchas palabras. No hago eso porque hay muchos vídeos y mucha gente que hace eso y lo hace sumamente bien. Yo lo que pretendo es, con lo que yo recuerdo, lo que yo sé, en base a lo que tengo yo integrado en mí, contar lo que somos, cómo somos, hacer de esto algo funcional. Tiene que funcionar, ya no bastan palabras. La filosofía está muy bien y te hace pensar, pero si no concretamos nada, si no vemos la función de todo eso, si no vemos qué aporta eso, pues queda muy bien para quedar bien en una charla, para hablar, para uno sentirse pues un poco aliviado, pero ya está, ahí se termina. No, este canal, aparte de que hablo de una profundidad inmensa, es funcional. Es decir, yo lo que digo, tú lo pones en funcionamiento en tu vida, da igual en qué circunstancias de tu vida estés o en qué circunstancias vivas, que es muy buenas, muy malas o muy súper amenas o desagradables, lo puedes poner en práctica. Se puede poner en práctica porque lo que digo es práctico. Lo que pasa es que lo digo con ejemplos de mi vida y procuro poner ejemplos y ejemplos que me pasan ahora, no ejemplos que han pasado no sé cuántos años y después llegué aquí, porque parece que la gente como que después de sufrir no sé cuántas cosas y haber pasado no sé cuántas cosas, pues llega un momento de que todo es happy. A mí no me pasa así. Yo he tenido una vida como todo el mundo, más unas veces mejor, otras veces peor, unas veces con momentos difíciles y otras veces momentos súper agradables. Pero siempre he intentado saber de dónde partía todo esto. O sea, siempre intentaba saber qué hay detrás de cada vida, de cada persona. ¿Qué hay más allá? Y años y años, y bueno, ahora voy encontrando las respuestas a todas esas preguntas que me he hecho. Pero eso nos pasa a todo el mundo. Pues dices, bueno, es que yo no me hago grandes preguntas, o es que yo estoy más enfocado en mi vida. Bueno, pues si estás enfocado en tu vida, la vida que estás viviendo sigue siendo la respuesta a tus preguntas. Aunque no sean grandes preguntas, aunque sea una vida muy cotidiana y muy común, esa es la respuesta a tus preguntas. Entonces, si te gusta la vida que estás viviendo, si te aporta y te sientes que te enriqueces y sientes que cada vez vas ampliando más la conciencia de lo que tú quieres, nada que discutir. O sea, perfecto. Está muy bien. Pero si te gustaría cambiar cosas, si te gustaría que tu vida fuera de otra manera, si te gustaría sentirte partícipe de lo que te ocurre,
si te cansa ya de verte como el resultado final de una serie de acontecimientos que tú tienes que ir solventando y quieres pasar a ser el que promueve y el que crea todas esas cosas que te van sucediendo, porque claro, si las vas creando tú vas a ir decidiendo que las cosas sean más amenas con lo que tú quieres vivir, eso es indiscutible, o sea, no va a ser las cosas como por azar o por un dios o por... sino, si voy a elegir más lo que yo quiero vivir. Si quieres hacer eso, simplemente es un cambio de enfoque. Los elementos en danza son los mismos, es decir, todo lo que estás haciendo hasta ahora es lo mismo, solamente que vas a cambiar el enfoque. Vas a dejar de enfocarte en ese mundo lineal, en esas experiencias que te ocurren por algo que ocurrió en el pasado y entonces estás viviendo en el presente pues con una especie de atore, de apriete, de incertidumbre porque no sabes cómo mañana va a ser eso. Cambias esa perspectiva y empiezas a ver las cosas desde un tiempo no lineal, es decir, empiezas a ver que eso es algo que visto desde otra perspectiva, tú ya no formas partícipe de lo que está ocurriendo, tú te ves fuera de lo que está ocurriendo y puedes decidir cómo participar en eso. No es difícil, es muy fácil. Es tan fácil que por eso no lo estamos poniendo en práctica. No cambia nada, solo cambia nuestra perspectiva de ver las cosas. Es lo único que cambia y eso es mucho. No es tan fácil y a mí me sorprende porque claro, yo decía, bueno, una vez que yo empiezo a ver las cosas desde una perspectiva, desde un punto de vista no lineal, desde que empiezo a ver las cosas de fuera del espacio-tiempo, y no es nada esotérico, es algo muy común y muy normal, pues me parecía que, bueno, que si yo lo podía ver, pues todo el mundo lo puede ver. Me sorprendió muchísimo y me siguió impactando que estoy leyendo la Cábala. A ver, yo leo los libros, o sea, los libros que le escribe la gente contemporánea, pues más o menos he leído bastantes y bueno, muchas cosas estoy de acuerdo y muchas cosas aportan a mi vida y tal, pero hay un momento que ya quería irme más allá de estos escritores e ir a la Cábala, a la Torá, al Corán, a la Biblia, al libro muerto de los tibetanos, es decir, ir a libros que llevan mucho más tiempo ahí, a ver si como veo las cosas, o sea, a leer los libros desde ese punto de vista en el que ahora yo me encuentro. Y me cruzo con que la Cábala es muy práctica, y me cruzo con que la Cábala, pues sí veo las cosas desde ese punto de vista, y me cruzo con que habla mucho de la energía y las frecuencias y las dimensiones y cómo cambiar de dimensiones, o sea, todo lo que estamos hablando en este canal. Pero lo que me sorprendió es que habla del Big Bang como algo que ocurrió. Es decir, ni la gente que habla o escribe sobre la Cábala entiende el tiempo no lineal. Entonces, claro, linealizan, razonan, escriben y profundizan mucho, pero sobre algo que no es lineal. Es muy importante hacerse preguntas sobre un tiempo no lineal, sobre un aquí y ahora. Algo que está sucediendo constantemente, porque al darnos cuenta de que el mundo de la experiencia, el tiempo lineal al que estamos todo el rato referenciados, es la proyección de un tiempo no lineal, dejamos de validar esto, pero ya no por frases, porque alguien dijo y entonces yo repito las mismas frases. No, porque ya empiezo a ver las cosas desde otro punto de vista y empiezo a entender porque hay que cambiar la perspectiva. ¿Y cómo cambiar la perspectiva? ¿Y cómo? Claro, cuando yo lo veo desde un tiempo no lineal, ya cambias la perspectiva. Ya todo cambia.
Pero no os hagáis ilusiones, el ver las cosas desde otro tiempo no lineal no quiere decir que tu vida va a cambiar todo para mejor y maravilloso, pero sí vuelve a ser lo mismo, los elementos en danza son los mismos, pero la manera, la jerarquía de colocarlos ya no es igual, no es igual. Entonces es muy importante que ver tiempo lineal, pasado, presente y futuro, donde yo estoy ahí dentro y no puedo hacer nada porque algunas cosas, las cosas que me vienen es por circunstancias o por familias o heredadas o porque tengo un vecino que no sé qué, o tengo una familia que no sé cuánto, tengo un hijo, un marido, no sé qué. Entonces, en vez de verlo como que es algo que me viene y yo tengo que ver cómo lo solvento, al conseguir salirme de ahí, porque hay un tiempo no lineal, entonces me puedo salir de esa linealidad y verlo desde afuera. Y ver que eso lo voy creando yo con mis manera de pensar, lo voy creando yo con mi manera de ver las cosas, con mi mentalidad, porque mi mentalidad es algo que está construido por trozos de vida, de esta vida y más vidas que nosotros vamos dando por ciertas, entonces en la realidad se van manifestando. Pero cuando conseguimos ver todo eso fuera de ahí, cuando vemos desde afuera todo eso, nos vamos dando cuenta que estamos, claro, evidentemente en dimensiones más altas. ¿Por qué subimos a dimensiones más altas? Porque nos estamos haciendo preguntas diferentes. ¿Y por qué nos hacemos preguntas diferentes? Porque estamos viendo las cosas desde otra dimensión o desde otra vibración, que al fin y al cabo es lo mismo. Al estar viéndolas desde ahí nos hacemos otro tipo de preguntas y entonces vamos vibrando, en vez de en el mundo de la experiencia, en el mundo del absoluto, en el mundo de la nada. Y desde ahí empezamos a ver las cosas más unidas. Porque aquí lo vemos todo separado. Por eso cuando tenemos un problema, en el tiempo lineal, cuando tenemos un problema y hablamos mucho del problema y sacamos punto del problema, cada vez vemos más cosas y como que nos añaden más cosas a ese problema. Eso que siempre se dice que los problemas no vienen solos. Bueno, pues es por eso, porque estamos enfocando tanto en ese problema. Pero la misma que es para ahí, es para acá. La ley de la reversibilidad existe y está ahí, es una ley. O sea, si una cosa crea una circunstancia, la circunstancia crea la cosa. Es que esto son leyes, o sea, son leyes de la física, esto no me lo estoy inventando yo. Entonces, si yo empiezo a referenciarme y a hacerme preguntas de cómo puedo ver fuera de aquí, cómo llegar a conectar con estas partes superiores mías, cómo percibirme fuera para poder ver esas circunstancias desde planos superiores. Entonces, al hacerme preguntas de este tipo, al saber que voy empezando a darme cuenta que soy mucho más que eso. Y al empezar a darme cuenta que soy mucho más que eso, más preguntas me hago sobre ello y más me voy dando cuenta de que es así. Entonces, en vez de estar en estas ondas de un tiempo lineal, empiezo a entrar en un vórtice de energía hacia arriba. Esto es física, pero también es lo más profundo y lo más místico que se puede hablar. Entonces, en ese vórtice de energía, a medida que me voy haciendo preguntas, voy subiendo, pero no deja de existir el mundo de la experiencia, porque soy un ser multidimensional, estoy en varias dimensiones a la vez. Aquí estoy con mi cuerpo, aquí estoy con mis sentimientos, aquí estoy con mis pensamientos, aquí estoy con mi identidad. Pero cuando trasciendo eso y sé que soy más que eso, las preguntas me llevan a dimensiones más altas. Y desde verlo, desde esas dimensiones más altas, empiezo a ver que todo está junto, que la verdad es algo que está junto. Entonces, si me referencio desde esas dimensiones al plano de la experiencia, empiezo a cuestionarme por qué eso es como es. Y lo que hago es abrir esa verdad, la separo, porque es una vibración muy alta, que yo lo veo como algo juntito, si veo en esas dimensiones tan altas. Si me estoy referenciando allí, empiezo... ¿Qué significa ver? Bueno, pues lo percibes como que es así. Y no es una percepción de fe como puedes creer en una religión. No, no, no. La religión es algo que tú crees o que tú
alguien te dijo y bueno, cuando algo es verdad, no lo percibes igual. No es un creer de fe, es un creer de darte cuenta que eso es así. Cuando tú percibes verdades, ya no hay nadie. Por mucho que la gente te diga, por mucho... No, ya no hay nadie que te haga cambiar de idea. Porque ves que eso es así, lo ves. Hay mucha diferencia entre creerte lo que dice alguien y ver que eso es así. Y no verlo con los ojos, sino verlo con esas partes nuestras que son más rápidas en esas dimensiones. Bueno, pero cuando estamos en esas dimensiones y vemos que la verdad es un instante, porque vibras tan sumamente tan alto que eso es un instante. Y cuando cuestionamos, lo que hacemos es abrirlo. Ese instante lo abrimos en dos. Y por un lado, la respuesta queda como en el abstracto, porque queda en una vibración más alta, y nosotros transitamos esa experiencia, ese cuestionamiento que nos hemos hecho. Entonces, lo que hemos hecho es, tenemos la respuesta en un no tiempo y transitamos la experiencia de esa pregunta. Hay un momento que, como nosotros hemos abierto ese tiempo, nosotros también lo cerramos. Es decir, hay un momento en nuestra vida que esas preguntas que nos hacemos tienen respuestas. Entonces, al encontrar la respuesta, es decir, como el no tiempo es un tiempo continuo, aquí, ahora, aquí, ahora, aquí, ahora, cuando tú vas viendo y viendo, hay un momento que te das cuenta de cómo son las cosas. Y se dar cuenta es porque la pregunta y la respuesta se juntan, entonces se vuelven a cerrar los tiempos. Eso no es una cosa que tengamos que aprender a hacer, es que eso lo estamos haciendo, por eso estamos viviendo. Lo que tenemos que es como conseguir elegir cosas que sean más de acuerdo con lo que a nosotros nos gustaría vivir y no vernos como eso, porque no vernos como que nuestra vida viene y nosotros vamos resolviendo, porque realmente es esto de tener las vidas que tenemos y no ser conscientes que somos nosotros los que los creamos, pues nos estamos perdiendo mucho. Nos estamos perdiendo pues todo. Nos estamos perdiendo la esencia de cómo somos. ¿Por qué esto es así y no es más fácil? Bueno, porque la verdad primera, el Big Bang, que no es algo que ocurrió, es algo que está ocurriendo aquí y ahora, está ocurriendo continuamente. Solo que están en planos tan altos, en vibraciones tan altas, que cuando nosotros lo tenemos aquí despacito, baja más despacito, 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 cuando lo vemos en nuestro mundo lineal, parece que ocurrió hace un montón de años, iones de años, pero porque lo estamos viendo en un tiempo muy lentito y en una proyección de lo que somos. Si lo llevamos a la no proyección, si vamos al que proyecta, en vez de referenciarnos a la proyección, sino al que proyecta, y a la vez vamos conectando con esas vibraciones más altas, es cuando empezamos a entender que el Big Bang no ocurrió, ocurre aquí y ahora. Entonces, igual que creamos las circunstancias y vivimos las experiencias porque no somos conscientes de que las estamos creando nosotros, ¿por qué no somos conscientes de que las estamos creando? Porque nuestro pensamiento es más rápido que nuestro físico biológico. Entonces nosotros cuando vemos las cosas en concreto, no somos conscientes que las hemos pensado hace unas horas, unos días, unos años o unas vidas. Entonces, pero aunque lo hayamos pensado hace unos minutos, unas horas, unos años o unas vidas, no quiere decir que podemos darle la vuelta, porque todo está ocurriendo aquí simultáneamente. Sé que en el fondo parece un poco lío, pero eso ha sido fácil. Es fácil. ¿Por qué estamos en este juego que a veces nos resulta tan difícil? Porque la nada... A ver, muchas veces expliqué, aquí, ¿se ve? Sí.
Muchas veces expliqué que esta es la partícula fundamental primera del universo. La nada es nada. ¿Por qué se dice nada? Porque es una vibración tan alta, tan alta, tan alta, que no existe. Pero sí conectamos con esas vibraciones altas. Nosotros hacemos la subida y la bajada. Bueno, pues esa nada decide saber cómo sería no ser así. No ser perfecta. Y entonces lo primero que empieza a crear es, para bajar de frecuencia, es irse hacia adentro, hacia sí misma, para bajar de frecuencia y expandir, irse a sí misma y expandir. Desde cada vez que se mete en sí misma es como más concreto y desde ahí va expandiendo. Son toroides de energía. Y esta es la partícula, estos son dos toroides, es este y este. Esto es lo que nosotros somos y es lo que yo estoy hablando. Tenemos este toroide y tenemos ese toroide, el toroide que baja del Sol y el toroide que va desde la Tierra. Es como si el Sol fuera la energía más fuerte, la energía padre, y la Tierra el recipiente. Bueno, pues nosotros en nuestra conciencia es lo mismo. Nosotros tenemos que ampliar nuestra conciencia para que entren. Podemos hacernos, ampliando nuestra conciencia nos hacemos preguntas más grandes, y al hacernos preguntas más grandes nos bajan respuestas más grandes. Pero desde la nada se crea esto. Se van creando vórtices de energía que van bajando de frecuencia a frecuencia, frecuencia, frecuencia. Las galaxias, los universos, los multiuniversos, el Sol, la Tierra. Pero nuestra vida también es lo mismo, es otro vórtice que nosotros en esos vórtices de energía lo que hacemos con nuestra manera de pensar es distorsionar lo que es y empezamos a crear lo que creemos que es. Esa es la diferencia, es lo que siempre digo y lo digo muchas veces porque esto es lo que somos y esto es lo que creemos que somos. La diferencia es que yo estoy diciendo, una vez que creemos que somos esto y como nuestra vida tiene un montón de cosas que se pueden mejorar, si vamos soltando, y no referenciándonos tanto al mundo de la experiencia, sino vamos soltando, porque sabemos que lo que estamos viviendo es las preguntas que nos hemos hecho, entonces vamos soltando y las preguntas y las respuestas se van encontrando porque van en vibraciones cada vez más altas y se van como, digamos, se van como solentando, resolviendo las cosas solas, en el fondo se resolverían solas, hasta que lleguemos a un momento que nuestra vida sea así, en armonía y perfecta. Fíjate que no estoy diciendo nada que no sea física pura, pero imagínate si tenemos un cuerpo que no nos gusta, o tenemos una economía que no nos gusta, o una pareja, o unos hijos, o un familiar que no nos gusta. Todo eso termina en armonía, y en armonía tiene que ser... primero que, claro, pasa porque nos damos cuenta que eso lo hemos creado nosotros. Entonces no... Claro, es que mira, es muy sencillo. Si nosotros nos vamos dando cuenta que lo hemos creado nosotros, ya dejamos de reprochar. Porque claro, si todo lo que me rodea lo he creado yo, el hecho de crear el vídeo lo he creado yo, el hecho de que quieras verlo lo has hecho tú. O sea, hay un punto donde todo hay equilibrio. Entonces, si yo he creado las circunstancias que me rodean, yo soy el que tengo el poder de cambiar las circunstancias que me rodean. ¿Cómo las cambio? Pues volvemos al principio. ¿Ves cómo al final son sales, vuelves, dándote cuenta que eres algo más que una mentalidad lineal, empezar haciéndote preguntas diferentes, empezar a preguntarte por qué y para qué y cómo cambiar todo esto. Eso te hace vibrar más alto, empiezas a darte cuenta cómo eres y entonces todas estas cosas, como vas vibrando más alto y estas son vibraciones como muy lentitas, entonces todos esos problemas se empiezan a solventar, a resolver, es decir, como todo era un instante de verdad, hemos abierto ese cuestionamiento, la respuesta que da en el abstracto, pues claro, al vibrar más alto lo que haces es volver a juntarlo, vuelve a ser la ley que es reversible, es decir, si es para un lado es para el otro. Si yo creo y abro, si no pongo la atención ahí, cierra. Entonces yo voy poniendo la atención en cosas que me gustan. Estoy mandándole a una persona continuamente que me cuente las cosas que le gustan del día.
Después de hacerme un repaso por las cosas que le gustan de su vida, que yo he creado esto, he hecho eso, del día le cuesta un montón. Le cuesta un montón. La gente nos cuesta las cosas muy tontas, o sea, nos parecen tan tontas y nos parece que nosotros estamos por encima de eso, que esto nos parecen tan sumamente tan tontas que tenemos cosas que nos... más en nuestra capacidad mental. No, hay que trascender nuestro cuerpo, hay que trascender nuestras emociones, hay que trascender nuestros pensamientos y hay que trascender nuestra identidad. Lo podemos hacer porque de hecho lo estamos haciendo, pero lo tenemos que hacer de manera consciente para que nos demos cuenta de ello. Bueno, lo dejamos aquí. Pensemos sobre planos superiores a lo que estamos viviendo y encontraremos respuestas hacia allí. Buen viaje de retorno a casa, porque eso es lo que estamos haciendo, retornando a lo que somos. Gracias por suscribiros. Nos vemos en próximos vídeos.